Dios me les bendiga a mis amados hermanos. Estamos con el tema de lo que es la sana doctrina y vengo con la segunda parte del tema de este mensaje, ¿verdad? De la sana doctrina. La intención de esto es que muchos que tal vez han estado en algunos momentos de confusión, porque yo sé que estamos viviendo unos tiempos bien complicados, donde hay mucha confusión, hay confusión dentro de los cristianos, hay confusión dentro de nosotros. Esa confusión provoca que muchas veces nosotros comencemos a olvidarnos de lo que Dios nos enseñó, de lo que Dios nos dejó, de lo que Dios nos enseña a través de su palabra, de lo que Dios entregó por nosotros. Lo que Dios entregó era lo único que tenía, su único Hijo, por salvación de nuestras almas, para perdón de pecados, para que logren sanidades en nosotros, para darnos poder, para darnos unción, para darnos visión espiritual, para darnos discernimiento, conocimiento, inteligencia, sabiduría de lo alto, no sabiduría de la tierra, no sabiduría humana, no sabiduría de hombres, sino sabiduría de Dios, sabiduría de lo alto. En esta segunda parte sobre el tema, ¿verdad?, de lo que es la sana doctrina, porque algunos tal vez están con la idea, con la duda, ¿qué es la sana doctrina? ¿Cómo hago para saber cuál es la sana doctrina? Vamos con esta segunda parte. Vamos a irnos al libro de San Marcos capítulo 1, verso 21. Marcos capítulo 1, verso 21. Si alguno tiene la palabra de Dios, la Biblia ahí a mano, puede tomarla, puede darle seguimiento a la Biblia, para que estés continuando dándole seguimiento a la lectura y que no vayan a pensar que estoy hablando lo que yo quiero. No, yo estoy hablando de lo que dice aquí, lo que me dice a mí la Biblia, lo que me dice a mí la palabra de Dios, lo que me dice a mí la doctrina de Dios, lo que me dice a mí la doctrina del Señor Jesucristo. Mas sin embargo Él dijo en un momento que esa doctrina no era de Él, sino que esa doctrina era de aquel que lo había enviado. Entonces, cuando yo me voy a la palabra de Dios, yo me estoy inclinando a una doctrina. A una doctrina. San Marcos capítulo 1, verso 21 al 28. Dice la palabra de Dios: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y admiraban de su doctrina. Dice que se admiraban de su doctrina porque les enseñaban como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de ahí. Y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia, alrededor de toda Galilea. Cuando la palabra de Dios me habla de una doctrina, es una doctrina poderosa. Es una doctrina que tiene poder sobre todo poder y autoridad sobre toda autoridad, sobre todo principado, sobre toda potestad de las tinieblas. Por eso es que nosotros no debemos atemorizarnos, no debemos tenerle miedo a las fuerzas, a las doctrinas, a los espíritus inmundos. Algo muy importante para los padres, que no le remarquen a sus hijos que un demonio es un monstruo feo ahí que se le puede aparecer en cualquier momento, porque ese niño nunca va a ver ese monstruo. Nunca lo va a ver, y al no verlo le va a ser difícil más creer esta doctrina. Dígale que eso es una fuerza del diablo, una fuerza del enemigo, es un espíritu inmundo. Al que no lo vemos, pero sí se manifiesta en un cuerpo, que cuando un espíritu inmundo
entra al cuerpo de una persona, incluso hasta el cuerpo de un animal. Eso es un demonio que cuando la persona hace algo que no está bajo la voluntad de Dios, que no está bajo una orden de Dios y bajo una doctrina de sujeción, eso no es de Dios. Que los niños, que los jóvenes sepan que si estamos haciendo algo que no está en la palabra de Dios, le podríamos estar dando campo a un espíritu inmundo para que pose en mí, para que habite en mí. Y ese espíritu se va a manifestar siempre en un cuerpo. Va a ocupar un cuerpo donde habitar, donde entrar, para manifestarse. Y espíritus, demonios, hay muchos, hay montones, hay legiones. Y cuando hablamos de legiones son grandes cantidades. Algunos niños a veces no duermen tranquilos, no duermen en paz. Porque a veces se les ha enseñado o se muestran por la televisión o en cualquier sitio un demonio. Lo dibujan al diablo le dibujan una varita aquí, una herramienta ahí como un cuchillo, unos cuernos y una cola grande de escorpión, color rojo. A ese niño al nunca ver eso le va a ser difícil creer de que el diablo actúa de manera silenciosa, de que el diablo opera a través de una doctrina. Nosotros tenemos que enseñarle a los hijos y a los niños que existe lo bueno, que existe lo malo, que el diablo trabaja, que el diablo existe, pero no existe a la vista del hombre humano, como lo podemos ver. Pero el diablo sí mira en nosotros el espacio que nosotros le podemos dar. Hay niños que a veces no duermen tranquilos, no duermen en paz porque tienen un espíritu que los está atormentando. Porque estamos viviendo un tiempo en donde a lo bueno le llaman bueno y a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Dice la palabra de Dios que en este caso entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaban y se admiraban de su doctrina. La gente se admiraba de escuchar estas cosas, de una sana doctrina, una doctrina que quizás nunca ellos la habían visto, nunca la habían enseñado. Qué lindo cuando la gente se maravilla de ver los milagros que hace el Señor Jesucristo. Pero para que el Señor haga milagros en el Señor Jesucristo, yo tengo que vivir en una buena doctrina. Ahí donde se manifiesta la buena doctrina. El Espíritu Santo habita en mí. Dios me da poder, me da autoridad para que con eso yo pueda vencer las fuerzas del mal. Para que con eso haya espíritus inmundos de doctrinas falsas, doctrinas equivocadas, doctrinas erróneas que están engañando hoy en día a los niños. Porque es más fácil que la juventud se deje llevar por una doctrina falsa que por una sana doctrina, porque no la queremos enseñar como está escrita. Que es que pobrecito, porque él va a sentir que es muy dura la palabra. Es mejor que la sientan dura, entre el reino de los cielos, que la sientan suavecita, se les sobe en la espaldita y que se vayan al infierno. Si tú amas a la juventud, si yo amo a las almas, yo tengo que hablarles con la palabra, yo tengo que hablarles con la doctrina, yo no puedo venirles a engañar, yo no puedo decirles que no se preocupe, eso dice ahí nada más, pero Dios tenga misericordia, que Dios tenga misericordia de ese consejo, porque yo tengo que saber hacer lo bueno, guardándome para Dios, porque yo no sé si el Señor va a venir cuando yo menos lo espere. Y si viene el momento que yo estoy haciendo algo que no me conviene, sé que no me conviene, y si lo estoy haciendo en ese momento y aparece el Señor Jesucristo, tendré tiempo de pedir perdón, tendré tiempo de reconciliarme, de decirle: Padre, perdóname porque te fallé. Lo que vale uno guardarse. Mira lo importante que es uno estar guardado en la palabra de Dios. Lo que es creer en las palabras de Dios, en las palabras que el Señor Jesucristo vino hablando de una doctrina sana. Y vea lo que dice la palabra de Dios en el verso 22: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como a quien tiene autoridad, dice, y no de los escribas. O sea, él tenía una autoridad y no era una autoridad de hombres. No era como una autoridad que la policía ejerce hoy en día, que haga esto, si no te llevo para la cárcel. No, una autoridad que echaba fuera a los demonios, que sanaba a los enfermos, que levantaba paralíticos.
Esa es la doctrina que nosotros hemos aprendido. Si usted es cristiano, si yo soy cristiano, si yo soy evangélico, esa es la doctrina que nosotros tenemos. Nosotros tenemos ese poder, nosotros tenemos esa autoridad para hacer todas estas cosas. La palabra de Dios allá en San Juan capítulo 14, verso 12 dice: de cierto os digo. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Son palabras de Dios. De cierto os digo. Y Él lo confirma 2 veces. De cierto os digo, que el que en mí cree, dice, las obras que yo hago, las obras que el Señor Jesucristo hace, las obras que yo hago. Él está hablando de una doctrina. Las obras que yo hago las hará también, y aún mayores. O sea que nosotros tenemos la potestad, la capacidad de hacer cosas aún mayores de las que el mismo Señor Jesucristo hizo aquí en la tierra. Y el Señor Jesucristo estuvo caminando bajo una sana doctrina. Bajo la doctrina sana que Dios le dijo que trajera. Y la Biblia me dice que el Señor dice que nosotros podemos hacer las mismas cosas, incluso aún mayores. Pero si yo no me ajusto a esa sana doctrina, yo no puedo hacer cosas como las que hizo el Señor Jesucristo. Yo puedo hacer lo que el diablo me dice, entonces ya voy a ser esclavo de Satanás. Yo voy a ser esclavo de un espíritu inmundo, de un espíritu que no veo, pero sí se puede posesionar de mí y hacerme hacer cosas que son incorrectas, que no me convienen. Dice la palabra de Dios allá: pero había en la sinagoga de ellos, en la sinagoga de ellos, un hombre con espíritu inmundo que dio voces. En una sinagoga estaba este hombre, él estaba dentro. Dice, él dio voces. Oiga lo que dijo, como un quejido. Él sintió la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios, la presencia del Señor Jesucristo. Ahí hizo efecto en un espíritu inmundo que había en una persona, que con solo mirarlo sintieron a una fuerza superior, una fuerza mayor que la de él, la de un espíritu inmundo que estaba dentro de un hombre. Dice las Escrituras: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? Él sintió que aquel hombre, ese espíritu sentía que aquel hombre tenía algo en contra de él. Y es que Dios no está de acuerdo con los espíritus malos. Dios no está de acuerdo a que nosotros sigamos unas doctrinas equivocadas. Pero con solo que usted tenga al Señor Jesucristo y usted esté cubierto con la sangre del Señor Jesucristo, y yo también, yo puedo hacer estas cosas que el Señor hizo. Y me dice las Escrituras en el libro de San Juan capítulo 14 verso 12 que aún podemos hacer cosas mayores que las que Él hizo. Sigamos leyendo diciendo: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? Le hace la pregunta. Has venido para destruirnos. Pero oiga lo que él dice: ha venido para destruirnos. Nunca dijo: ha venido para destruirme. Él le pregunta: ¿has venido para destruirnos? Ahí no está hablando de uno, está hablando de más de uno. Le dice: sé quién eres, el Santo de Dios. Lo importante es guardarse en santidad. Lo importante es guardar la sana doctrina, la palabra de Dios. Que aún los demonios tendrán que huir de nosotros. Los espíritus tendrán que huir de nosotros. Dice la palabra de Dios que en el 25, pero Jesús le respondió diciéndote: calla y sal de él. Fue una orden. Hay una doctrina de autoridad. Nosotros tenemos que hablar la palabra con autoridad. Porque muchas veces, si el ser humano no nos escucha con sus oídos, el espíritu que está adentro tiene que entender. Ese espíritu inmundo que está dentro de una persona, que lo tiene esclavizado, tiene que escucharlo también, esa autoridad. Que esa autoridad no viene de hombres, no viene de ningún abogado, no viene de ningún presidente. Esa autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa autoridad es la autoridad que gobierna, la autoridad que le puede decir al diablo: sujétate, la autoridad que le puede decir a cualquier demonio: vete de aquí. Ahí el Señor Jesucristo le dijo: cállate. Lo mandó a callarse, primero. Segundo, y sal de él.
le dio dos órdenes. El Señor Jesucristo no habló mucho. Cuando le estaba diciendo, sé quién eres, el Hijo, el Santo de Dios, la respuesta de Jesús fue, Jesús le reprendió diciendo, nosotros tenemos el poder y la autoridad para reprender. Nada de que me hable bajito, no, si hay que hablarle con autoridad a un espíritu inmundo, se le tiene que hablar. Se le tiene que hablar, porque esta es la doctrina de nosotros. No vamos a hablarle con ay, ya, pobrecito, que por así, no. También tenemos autoridad. Hay límites y hay cosas que Dios no permite. Y Dios nos permite hablar con autoridad también, porque el Señor Jesús le reprendió. Diciendo, la palabra reprendió es que le habló fuerte, le habló con reprensión, con autoridad, y que ese demonio, ese espíritu inmundo, entendiera. Que no le iba a hablar como hombres, sino con autoridad de Dios. Lo que yo estoy hablando aquí, no estoy hablando palabra mía, yo estoy hablando palabra de Dios. Yo no estoy hablando algo que me enseñaron aquí en la tierra. Yo estoy hablando algo que Dios me lo ha revelado a través de su Santo Espíritu, a través de la palabra, a través del tiempo que yo tengo de estar en el Evangelio. De aquí yo he aprendido. Yo nunca fui a una escuela para pararme frente a personas a predicar la palabra de Dios. Nunca me enseñaron, mira, empiece así, termine así, la parte del centro es así. No, y uno va hablando conforme el Espíritu Santo le va guiando, porque yo no soy guiado por hombres. El Hijo de Dios, aquel que vive la sana doctrina, no está guiado por hombres. Va a hablar conforme el Espíritu Santo. Y el Señor le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Dos órdenes, te callas. Otra, fuera, lejos, sal de él. Dice la Biblia en el 26, y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz salió de él. Mira, es que no ocupó nada más la reprensión, nada más la reprensión. Y si nosotros tenemos el poder y la autoridad para hacer cosas como las que él hizo y aún mayores, dijo el Señor Jesucristo, yo tengo poder y autoridad para reprender demonios. A mí nadie me puede decir que yo no le puedo hablar a una persona con autoridad. Yo puedo y tengo que hacerlo. Si hay una persona que actúa en contra de la voluntad de Dios, yo tengo que ser fuerte y hablarle con autoridad. No le voy a hablar en la carne. Yo no le voy a decir que lo voy a mandar a matar. Yo nada más le digo lo que le digo y callo. El Señor le dijo muy poquito. Y si cualquiera que estaba a los lados estaba mirando que le estaba hablando a un hombre. Lo que tenía de frente el Señor Jesucristo a la vista humana era a un hombre, pero dentro de ese hombre había un demonio. Había un demonio, pero cuando Jesús se para a hablar, le está hablando al demonio y no a la persona. Pero los que están alrededor posiblemente están viendo que están hablándole a ese hombre. Por eso es que les estoy dando a entender que un demonio nosotros no lo vemos, pero sí vemos sus actitudes, sí vemos lo que hace, sí vemos cómo se manifiesta. Y siempre se va a manifestar en contra de la palabra de Dios, en contra de la doctrina de Dios. Dice las Escrituras, todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. ¿Qué doctrina es esta? ¿Qué doctrina es esta? Una doctrina que nos enseña a vivir en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Santidad hablamos todo, dentro, fuera del cuerpo. Cuerpo, alma y espíritu. Eso es doctrina. Eso es la sana doctrina. Cuando yo nazco y Dios dijo, van a ser Rafael. Y Dios me dice a mí que Él me hizo a mí a la imagen y semejanza de Él. Gracias Dios porque tú has elegido que yo sea una imagen, algo semejante a ti. Qué bendición más grande. Igual tú. ¿Por qué cambiarte algo de tu cuerpo? ¿Por qué querés ponerte algo en tu cuerpo que no es tuyo? ¿Por qué le damos campo a un espíritu inmundo?
si yo soy creación de Dios, si yo soy hecho a una imagen de Dios, soy semejante a Dios, así Dios me hizo, así Dios te hizo, porque yo debo de quitarme cosas o ponerme cosas en mi cuerpo que a Dios no le agradan? Que lo use cualquier mundano si desea, aquel que desea tener espíritus inmundos dentro, pero nosotros estamos en la sana doctrina, en la palabra de Dios. Nosotros estamos en una sana doctrina, esto es una sana doctrina. Cuando decimos que es la sana doctrina, esta es la sana doctrina. Esta es la sana doctrina, la palabra de Dios. Porque el Señor vino a hablar, palabra que Dios le dijo que hablara. Hablar de una doctrina. Pero esa gente se asustaba y decían, todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Ellos se asustaban, se asombraban, era impresionante. Eso que ellos veían en Jesús, el hombre por fuera lo puede ver en nosotros también, porque nosotros somos creación de Dios. Nosotros somos también llamados hijos de Dios. Nosotros estamos también bajo la misma doctrina del Señor Jesucristo. Y esa doctrina proviene de Dios. Entonces nosotros tenemos el mismo poder y la misma autoridad, como Él dijo, aún mayores que la de Él, nosotros podemos hacer. Pero esta gente se asombró. La gente se asombraba de ver lo que este hombre había hecho, lo que el Señor Jesucristo hacía. Se asombraban diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Los espíritus inmundos le obedecen a lo que el Señor les decía. Y si Dios nos dio a nosotros ese poder y esa autoridad, nosotros también tenemos ese poder y esa autoridad de decirle a un espíritu inmundo, sal, aléjate de mí porque no te quiero. Yo quiero estar en la doctrina. Yo quiero vivir la doctrina. Yo quiero practicar la sana doctrina. Yo quiero que los de afuera vean que yo vivo una sana doctrina. Tenemos ese poder y esa autoridad. No es que me cuesta. No, es que a veces no quiero. Porque a veces yo me engaño, me autoengaño. Para que otro me crea que es que yo quiero pero no puedo. Yo quiero pero no puedo. Dios ha puesto en nosotros tanto el querer como el hacer, dice la palabra de Dios. O sea, si quiero, también lo hago. Agárrate de la palabra. Yo tengo que agarrarme de la palabra. Yo tengo que ajustarme a la sana doctrina. Para que aquello que esté en mí, si no le agrada a Dios, yo tengo que sacarlo de mí. Incluso tengo poder y autoridad para sacar espíritus en otras personas también. Porque yo estoy bajo una doctrina poderosa. Una doctrina de Dios, una doctrina de poder, de autoridad, de milagros. Dice la Biblia en el 28, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Muchos conocemos que el Señor Jesucristo hacía muchos milagros, pero Él por lo general sanaba a un enfermo y le decía, vete en paz y no peques más, porque había un espíritu inmundo en esa persona. Y esa persona recibía un milagro, ese espíritu inmundo salía y quedaba limpio. Tu fe te ha hecho salvo, también le decía el Señor Jesucristo. Vete y no peques más. El Señor nos manda a nosotros. Nosotros ya hemos creído en el Señor Jesucristo. Ya nosotros hemos puesto la fe en el Señor Jesucristo. Ya nosotros hemos puesto la fe en Dios. No debemos de entonces pecar más. Cometemos errores, pero muchas veces yo digo, cometí un error, pero lo sigo cometiendo, y lo sigo cometiendo, y lo sigo cometiendo. Cuando desde la primera vez acepté que era un error y lo sigo cometiendo, se convierte en pecado. Porque una es pecar deliberadamente y otra es pecar ya intencionalmente. Cuando yo peco por accidente o surgió algo que pequé y el Espíritu me constricta de que pequé, de que hice algo mal delante de Dios, yo me doy cuenta y ahí yo lo corrijo. Pero cuando yo hago y me doy cuenta que hice algo malo, pido perdón, pero lo sigo haciendo, pido perdón, lo sigo haciendo. Es que la Biblia te dice que tienes que perdonar 70 veces 7. Estoy señalando que me perdone, entonces yo puedo seguir haciendo lo que yo quiera, porque Él tiene que perdonarme hasta 70 veces 7. Y ese espíritu inmundo que está en mí, ¿qué estoy haciendo? Aquel perdonando y el espíritu inmundo dentro de él baratándome. Que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca, que Dios nos enseñe a través de tu Espíritu Santo
ajustarnos a esta sana doctrina. Vamos a leer un poquito más adelante de San Marcos, capítulo 1, 29. Vean lo que pasa acá, dos versículos 29, 30 y 31. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacob y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y le tomó la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Mira que inmediatamente, con solamente que le tocó, entonces él se acercó y le tomó su mano y la levantó, con solamente que tocó a esa mujer enferma, porque tenía fiebre. Dice que le tomó la mano y la levantó, e inmediatamente dice que le dejó la fiebre la dejó, salió de ella de una vez, inmediatamente. Nosotros tenemos un Dios de sanidad, nosotros estamos en una doctrina de sanidad, en una doctrina de milagros, en una doctrina de poder, en una doctrina de autoridad. No nos podemos nosotros descuidar de esta doctrina. Quiero ser sano, sí, pero no la quiero vivir. Quiero ser salvo, pero no la quiero vivir. Quiero tener autoridad, pero no me sujeto a la palabra. Quiero orar por un enfermo, pero no me da miedo tocarlo. Nosotros estamos cubiertos y lavados con la sangre del Cordero. Aquí vemos como algo tan sencillo como la fiebre. Algo tan sencillo como la fiebre, y hay ocasiones en que nosotros le creemos mucho a la ciencia, le creemos mucho a la medicina. Y algo tan sencillo, no oramos por algo tan sencillo como una fiebre. Corremos rapidito para la farmacia a buscar Panadoles, a buscar el acetaminofén, a buscar algún medicamento para bajar fiebres. Y la doctrina de milagros y sanidades de nosotros, que nosotros conocemos, la dejamos. Nos inclinamos a la medicina, nos inclinamos a la ciencia, vamos para la ciencia, vamos para abajo y nos quedamos en la tierra en la ciencia. ¿Y Dios, que está arriba? De ahí es donde proviene la sana doctrina, de arriba, no de abajo. Sí, como seres humanos hay ocasiones en que se acude a la medicina, pero también es que no podemos descuidar el poder de Dios, porque yo necesito a veces de la medicina, porque Dios le dio la inteligencia y la sabiduría al hombre, para que a través de la medicina también el cuerpo reciba medicamentos, porque hay muchos que están sin fe. Entonces, si no hay fe en algunas personas, pues la medicina tendrá que hacer efecto en algún momento. Si le duele alguna parte del cuerpo, pues se le pone anestesia y esa persona deja de sentir el dolor, pero no es que hay un milagro en ese momento, sino que la anestesia hizo el efecto que se le devuelve el espacio a la persona o el área afectada donde le duele, y esa persona siente que no le duele. Eso no es un milagro, no es una sanidad, sino es un efecto de la medicina. Ya a la persona se le durmió la parte, le dolía una pierna, la operaron, la durmieron, incluso lo cortaron, le abrieron, lo volvieron a coser, esa persona nunca sintió nada. Pero eso es algo de acá de la tierra. Pero no podemos nosotros inclinarnos más hacia acá y olvidando la sana doctrina, porque hoy en día cuesta ver que se ore ya por los enfermos. Si se ora así como: Señor, sánalo, Señor, haz tu obra, glorifícate, sánalo, Señor. Pero oro por esa persona diciendo que mañana va para la cita para el doctor también, porque había sacado las citas desde la semana pasada, estaba confiando primeramente en la ciencia, en el doctor, después Dios, para al final terminar nuevamente con el doctor. O sea, hay más confianza acá en la tierra, en la doctrina, en cosas de la tierra, que en la doctrina verdadera de Dios. Que Dios nos fortalezca y nos ayude. Nosotros sabemos que los católicos, para ellos, en la doctrina de ellos, cuando alguien comete un pecado, tiene que irse a confesar ante un sacerdote que está ahí detrás de una ventanita. Y esa persona va y le confiesa los pecados, y cree que porque le confesó a un hombre, y ese hombre le dijo: está bien, yo te perdono, y esa persona dice: estoy libre, ya puedo hacerlo en cualquier momento nuevamente, porque puedo venir el sacerdote a confesar. Lo que no sabe es que ese sacerdote es uno de los que fuman, de los que toman también, y está perdonando. Ningún hombre puede perdonar esos tipos de pecados. Los vicios, pecados, espíritus inmundos,
Eso lo saca solo Dios del corazón, de las vidas y de las mentes, del cuerpo. Muchas veces le dice el sacerdote, mira hijo, 7 Padres Nuestros y 7 Ave Marías y Dios iba a quedar perdonado. A mí María no me perdona. Ni creer en un ídolo ahí que está, una imagen creada ahí de cerámica o no sé qué material, que si siente un temblor se cae y se quiebra. Pero en el que yo creo, se puede partir la tierra en 4, en 10 o 30 pedazos. Y Él sigue firme. ¿Por qué? Porque el cielo es el trono de mi Dios y la tierra es el estrado de sus pies. O sea que todo lo que está acá abajo está por debajo de los pies de Dios. Primero Dios, que es el grande, poderoso, es el que vive en mí. Ese es el que me enseñó una doctrina, el que me mandó a vivir una doctrina, a practicar esta sana doctrina. Hay algunos cristianos que ven un testigo de Jehová donde viene. Mira, vienen los testigos de Jehová, salen corriendo y empujan la puerta y la cierran. ¿Por qué? ¿Cuál es la doctrina suya? ¿Cuál es la doctrina mía? Si la doctrina mía es más fuerte que la doctrina de los testigos de Jehová, que la de los católicos, que la de los mormones, cualquier otra doctrina. ¿Por qué le tenemos miedo a un testigo de Jehová? Si el testigo de Jehová anda predicando la palabra de Dios. Pero le tenemos miedo, yo ya lo tengo confirmado por mí mismo, que cuando un testigo de Jehová se arrima de mí, yo le saco la Biblia, yo le hablo la Biblia, y créanme que rapidito se van, no sé por qué, no, yo no sé por qué se van, pero se van rápido cuando yo le saco la doctrina. Quiere decir que esta doctrina es la más grande, la más superior, la que deben de tener miedo. Y cuando le digo de tenerle miedo, nosotros para tenerle miedo a esta doctrina es que tenemos que estar ahí al lado, obedeciendo a la palabra de Dios. Porque está la verdadera doctrina. Las demás doctrinas, demonios, enfermedades, todos tienen que salir huyendo ante la doctrina poderosa, la sana doctrina. Mis amados hermanos, Dios los bendiga. Esta es la segunda parte del tema, ¿qué es la sana doctrina? Seguiré con la tercera parte, igual a